Sindicato Mexicano de Electricistas, Radio. Este primer Foro Nacional en Defensa de la Salud de las y los trabajadores nos ha convocado a esta discusión, a este análisis y este escenario de propuestas. El doctor Luis Manuel Pérez Pantoja. Después de esta conferencia haremos una plenaria aquí abajo, donde quienes se hayan anotado, sabemos que ya hay organizaciones que han presentado ponencias, tendrán 10 minutos para presentar sus denuncias de condiciones peligrosas e insalubres. Está ahí la primera lámina: Seguridad y la Salud en el Trabajo, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Algunas consideraciones y nociones básicas. Bien, tenemos algunas visiones: oficial o gubernamental, patronal o gerencial, académica, sindical o de los trabajadores. La siguiente. La salud y la seguridad del trabajo son un derecho humano, no son negociables. Un trabajador o una trabajadora no vende salud cuando van a trabajar. Son responsabilidad del empleador o el patrón. Las paganas de la crisis no pueden ser la seguridad y la salud de los trabajadores. Deben ser uno de los objetivos y ejes estratégicos del sindicato en la negociación colectiva, ya que el marco jurídico es una normatividad que debe ser concretada entre empresa y sindicato. Rol de sindicalismo. La defensa de la seguridad y la salud de los trabajadores ha sido la esencia y la razón desde su nacimiento. ¿Qué otra cosa no fue la lucha por la jornada de 8 horas o la prohibición del trabajo infantil en el siglo XIX? La salud laboral es el resultante entre el conflicto entre salud y condiciones de trabajo, y ahí el sindicato es central e insustituible como agente articulador de la lucha y la negociación por unas mejores condiciones de trabajo. Efectos de la relación, condiciones de trabajo, salud y seguridad. Cuando es positiva, mejora la autoestima y la satisfacción de las y los trabajadores, lo que suele redundar en beneficio para la productividad y la calidad del trabajo. Pero cuando es negativa, produce accidentes, enfermedades, sufrimiento, lo que genera ausentismo e incapacidad laboral, es decir, consecuencias sociales y económicas. Los empresarios suelen priorizar, aunque no lo expliciten claramente, el enfoque económico. Los sindicatos el social, y este conflicto atraviesa, se diga o no, las prioridades y enfoques dentro y fuera de la empresa. Objetivo de la estrategia sindical. Desde el punto de vista sindical, el objetivo estratégico de las políticas de salud y seguridad laboral es la mejora de las condiciones de trabajo y la defensa integral de la salud de las y los trabajadores, entendiendo este en el sentido más amplio hasta comprender el propio bienestar físico y mental. Hacer esto y hacerlo bien significa partir de la plena participación de las y los trabajadores y sus representantes sindicales. Participar para decidir cuáles son los problemas, cuáles son sus prioridades y cuáles las medidas preventivas a adoptar. Bases de la estrategia sindical. Sitúa a las y los trabajadores en el centro de la acción preventiva como actores indispensables, partiendo de su propia experiencia. Se trata de establecer una buena correlación de fuerzas, tanto fuera y dentro de la empresa, porque sabemos que la presión social es el motor de la prevención. Solo poniendo en el centro del debate y de la acción social frente a la razón económica y utilizando la herramienta de la negociación colectiva, podemos ir construyendo acuerdos que pongan énfasis en la mejora de las condiciones de trabajo. Bases de la estrategia sindical. La participación de las y los trabajadores en la prevención de riesgos laborales no debe ser solo un tema, es algo que se promueve con estrategia y recursos. La Ley Federal de Trabajo establece la figura de los comisionados Seguridad y Higiene para representar a las y los trabajadores. Elegirlos e integrarlos en todos los centros de trabajo no siempre es una tarea fácil. Hay que dedicar toda una estructura y planificación de trabajo para llegar al máximo de los lugares de trabajo.
Bases de la estrategia sindical. La existencia de buenas leyes, reglamentos y normas es necesaria pero no suficiente. Es importante que en la negociación colectiva se pueda y se deba concluir en acuerdos totales y parciales en los que la presión tiene como objetivo obligar a la empresa a actuar y hacerlo teniendo en cuenta la opinión de las y los trabajadores. La base de la estrategia sindical consiste en presión, negociación, presión. A manera de conclusión, la salud y la seguridad laboral se construyen en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde las y los trabajadores puedan desarrollar su actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad. Tenemos otro punto, es logros en el contrato colectivo del trabajo del Sindicato de Telefonistas en materia de prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. Esto se efectuó desde hace tiempo, tiene bastante tiempo que se realizó todo este tipo de conclusiones para poderlo asentar en nuestro contrato colectivo para beneficio de los compañeros telefonistas y las compañeras telefonistas. Obviamente que esto es para efecto de que tomemos en cuenta esto en nuestras próximas revisiones contractuales para poder implementar algo dentro de los propios compañeros que nos están acompañando, como lo dijo el doctor Pérez Pantoja. Probablemente a corto plazo, a mediano plazo, tenemos que hacer una nueva actividad, cómo trabajar con ustedes, aparte de dar un asesoramiento e intervención, directamente ayudándolos para efecto de sus contratos colectivos. Nosotros tenemos estas cláusulas dentro de nuestro contrato colectivo de trabajo vigente, riesgos profesionales, la cláusula 136, y dice así: empresa y sindicato reconocen que conforme a lo dispuesto en la fracción 15 del artículo 123, apartado A de la Constitución, se observarán los preceptos legales sobre seguridad e higiene en las instalaciones de sus establecimientos y la adopción de medidas para la prevención de accidentes en el uso a las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de tal manera que se obtenga una mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Se tiene que hacer algún estudio previo para definir qué vamos a dejar implementado en nuestro contrato colectivo de acuerdo al grado de dificultad de cada empresa o fábrica o línea de producción. Las áreas y puestos de trabajo deberán ser instalados y mantenidos en condiciones que no presenten un riesgo a la salud del personal que labore en ellos, para lo cual deberán cumplir con las especificaciones físico-ambientales establecidas en las normas oficiales mexicanas y las acordadas por la Comisión Mixta Central de Seguridad e Higiene. Nuevamente damos como factor un antecedente que es la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, que es por ambas partes, empresa y sindicato. Empresa y sindicato están de acuerdo en continuar instrumentando el programa para el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo en el proceso de modernización y cambio tecnológico en Teléfonos de México S.A.D.B. de CB, en el que se establece como líneas de acción las siguientes: 1. Integración, registro, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. 2. Capacitación para los integrantes de las comisiones de seguridad e higiene. 3. Diagnóstico, análisis, evaluación y seguimiento de las condiciones y medio ambiente del trabajo. 4. Sistema de información sobre el riesgo de trabajo, condiciones y medio ambiente del trabajo. 5. Coordinación con los servicios médicos. 6. Promoción y difusión de la seguridad, higiene y salud ocupacional. 7. Acciones preventivas en caso de emergencias y siniestros. Consecuentemente, con lo anterior, reconocen a la Comisión Mixta Central de Seguridad e Higiene como el órgano coordinador, normativo y regulador del funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. Por lo tanto, la Comisión Mixta Central y las comisiones de seguridad e higiene son las principales promotoras de la prevención del riesgo de trabajo y mejoramiento de las condiciones de trabajo, con la finalidad de preservar la integración física y mental de los trabajadores y las trabajadoras en su medio laboral, proponiendo las medidas preventivas y correctivas necesarias. La empresa entregará a la Comisión Mixta Central de Seguridad e Higiene la información concerniente a riesgos de trabajo y el reporte de condiciones de trabajo que potencialmente pueden ser generadoras de riesgo
detectadas por las comisiones de seguridad e higiene. En todos los casos de accidentes y enfermedades de trabajo, se observarán las disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social, Reglamento Federal de Trabajo, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, Reglamento Interior de Trabajo y de este contrato colectivo. La empresa se compromete a efectuar un examen médico anual al personal que para el desempeño de sus servicios utiliza regularmente terminales de video como herramienta de trabajo. Este examen médico incluirá el oftalmológico, el músculo esquelético y un examen auditivo al personal que utiliza como herramienta de trabajo de diademas homologadas por la Comisión Mixta Central de Seguridad e Higiene, practicándose por el médico de la empresa o el que se designe, quien informará a los trabajadores o trabajadoras los resultados de los exámenes médicos y recomendaciones de forma individual. Para que estén enterados de su estado de salud, la empresa presentará al sindicato el programa anual de exámenes médicos en el mes de enero de cada año a efecto de que el personal esté informado oportunamente. La empresa entregará a la Comisión Mixta Central de Seguridad e Higiene en el mes de febrero el reporte estadístico de los resultados generados por el examen médico del año anterior. Los acuerdos que emita la Comisión Mixta Central de Seguridad e Higiene para la prevención del riesgo y el mejoramiento de las condiciones de trabajo tendrán carácter obligatorio. Aquellos que superen los ordenamientos legales respectivos se acordarán entre empresa y sindicato. La empresa puede presentar a la Comisión Mixta Central de Seguridad e Higiene otras medidas alternativas que dan solución a la o las condiciones que se identifiquen como fuentes de riesgo. La Comisión Mixta Central de Seguridad e Higiene vigilará a través de las evaluaciones y seguimiento el cumplimiento de las recomendaciones adoptadas. Como se darán cuenta, en esta cláusula tenemos registrado todo lo que está sobre las comisiones de seguridad e higiene que establecen un criterio normativo para efecto de cuidar las situaciones de las trabajadoras y trabajadores, y en la práctica lo estamos llevando a efecto. Entonces, la posición de darles a conocer este antecedente para irlo registrando en sus revisiones contractuales. Para eso este es el primer foro, y en el segundo tenemos que establecer un criterio homologado con todos ustedes. Cláusula 137. La empresa, por conducto del Instituto Mexicano del Seguro Social, proporcionará a sus trabajadores todas las prestaciones relativas a enfermedades profesionales y accidentes de trabajo que contiene la ley del Seguro Social y la inteligencia de las diferentes que resultaren entre las prestaciones del Seguro Social y las de este contrato serán cubiertas directamente por la empresa, o ésta contratará los seguros adicionales necesarios con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es lo que comentaba el doctor Pérez Pantoja, que ahorita en la actualidad algunas fábricas, empresas no tienen este tipo de condiciones. El Seguro Social está arreglando a través del propio patrón. Entonces, al dejarlo normativo y legalmente, hay un criterio para establecer el criterio y ayudar a las y los propios trabajadores. Cláusula 138. En aquellos lugares en donde esté implantado el régimen del IMSS, el trabajador que sufre un riesgo de trabajo, sus familiares, en caso de muerte, recibirán las prestaciones, indemnizaciones y pensiones que otorga la ley del Seguro Social. Cuando la incapacidad parcial permanente conforme a la tabla de evaluaciones de la ley del trabajo fuese hasta el 25% del trabajador, recibirá en sustitución de su pensión una indemnización global equivalente a 69 mensualidades de la pensión que le hubiera correspondido, la cual además no podrá ser menor que la cantidad recibida del trabajador de acuerdo con la tabla de evaluaciones de incapacidades contenida en la Ley Federal de Trabajo, tomando como base 1.500 días de salario para el caso de incapacidades total permanente. Dicha indemnización será optativa por el trabajador cuando la evaluación definitiva de la incapacidad parcial permanente exceda del 25% sin rebasar el 50%. Es otra garantía económica que tiene la o el trabajador cuando tenga un accidente o riesgo de trabajo. Cláusula 139. En caso de incapacidad temporal del trabajador, éste recibirá su salario íntegro durante todo el tiempo que dure inhabilitado o bien se declare la incapacidad permanente, parcial o total. Ahí, a través del Seguro Social, se da a través del ST3, que como es riesgo del trabajo, se le da, ya sea temporalmente por 2 años, una incapacidad económica para ver si su enfermedad queda superada, y si lo rebasa, se le da la incapacidad total, permanente y definitiva, que es el ST3, donde queda definitivamente fuera de las actividades
laborales, pero con una pensión de la propia Seguro Social. Cláusula 140. En los lugares donde esté implantado el Seguro Social, independientemente de las prestaciones a que tiene derecho los beneficiarios, de acuerdo con la ley del Seguro Social, la empresa hará entrega a sus familiares o dependientes económicos en caso de muerte del trabajador a consecuencia de un riesgo profesional de una cantidad igual a 105 días de salario, en la inteligencia de que esta prestación es independiente de cualquier otra que señale el contrato colectivo. Independiente de lo que tiene en el Seguro Social, nuestra empresa también le da una garantía económica a los propios familiares a través de esta cláusula 140 cuando fallece la o el trabajador por riesgo de trabajo. Cláusula 141. Queda claramente entendido que si la ley del Seguro Social sufre alguna modificación que reduzca las prestaciones que actualmente otorga o en el caso de que sea derogada, la empresa otorgará a los trabajadores que por ello resulten afectados la parte proporcional o la totalidad, en su caso, de las prestaciones que este contrato otorga a los trabajadores que le presten sus servicios en los lugares en que no se haya implantado la ley del Seguro Social, de tal manera que en todo caso quedan igualadas a estos lugares. Esta quedó desde hace tiempo superada porque antes en los estados no había Seguro Social. Hoy en la actualidad ya existen las UMAES, unidades médicas familiares, o hospitales generales de zona. Ya está cubierto a nivel nacional el Seguro Social, entonces esta todavía sigue vigente. En dado caso que por alguna circunstancia desaparezca algún instituto del seguro en las localidades, hacemos valer la 147. Cláusula 142. En los lugares donde no se haya establecido el régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social en los casos de riesgos profesionales, la empresa otorgará a los trabajadores las siguientes prestaciones. Inciso A: asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica, servicios de médicos especialistas, hospitalización y aparatos de prótesis y ortopedia que sean necesarios. Inciso B: quedan entendido que la atención personal de los médicos de la empresa que imparta a los trabajadores no se concretará exclusivamente a justificar el estado de salud del trabajador, sino que estarán obligados a prestarle su intervención médica, suministrando y practicando los tratamientos adecuados a las condiciones del paciente, haciendo las visitas domiciliarias que se tengan precisas cuando el estado del paciente lo requiera. Inciso C: en los casos de que el enfermo no pueda asistir al consultorio por impedírselo su enfermedad, la empresa suministrará los servicios necesarios en su domicilio. Inciso D: en aquellos lugares en que no existan elementos para impartir la atención médica con toda eficacia a los trabajadores, se trasladará al enfermo o accidentado al lugar más próximo donde existan tales elementos, debiendo ser por cuenta de la empresa todos los gastos de su traslado, estancia y prestación de los servicios a que se refiere este capítulo. Inciso E: si el trabajador lesionado o enfermo se rehusare con causa justa a recibir la atención médica de que la empresa tiene obligación de proporcionarle, no perderá el pago de salario ni los derechos de exigir los pagos de la atención médica que se haya sujetado y de la atención farmacéutica correspondiente. Inciso F: en caso de incapacidad temporal como resultado de un riesgo profesional, el trabajador recibirá su salario íntegro hasta que cese la incapacidad o se determine en vista de los certificados médicos respectivos, de los dictámenes que se rindan y de todas las pruebas conducentes que la incapacidad es permanente, en cuyo caso estará lo dispuesto en los incisos G y H de esta cláusula. Inciso G: cuando el riesgo profesional traiga como consecuencia una incapacidad permanente y total, la indemnización que corresponda al trabajador o a sus familiares consistirá en una cantidad igual a 1.380 días del salario que percibe el trabajador. Inciso H: cuando el riesgo profesional produzca una incapacidad permanente parcial, el número de días fijado en el inciso anterior de 1.380 días servirá de base para el cálculo de las indemnizaciones que deba pagarse al trabajador. Inciso I: cuando el riesgo profesional traiga como consecuencia la muerte del trabajador, la empresa pagará como indemnización una cantidad equivalente a 1.100 días de salario diario a los familiares o dependientes económicos del trabajador fallecido, independientemente de la prestación a que se refiere la cláusula cito contrato de este contrato.
la cual se entregará a los familiares o dependientes económicos del trabajador fallecido. Inciso J. Cuando a juicio del médico de la empresa y por su gravedad sea necesario que a los trabajadores accidentados por riesgos profesionales se les traslade con un acompañante, la empresa le cubrirá los gastos de traslado y viáticos, los que serán iguales a los que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social en casos semejantes. Cláusula 143. Los gastos que ocasione y salarios que perciba un trabajador al sufrir una enfermedad o riesgo profesional nunca se tomarán en cuenta para descontarlos de la indemnización a que tenga derecho al mismo. Por tal motivo, las indemnizaciones serán cubiertas íntegramente. Para las indemnizaciones en general se tomará como base el sueldo que disfrute el trabajador en el momento de sufrir el riesgo, aun cuando se trate de una sustitución, siempre que éste sea de un salario superior, de lo contrario se aplicará el salario base. Cláusula 144. Al trabajador que como consecuencia de un riesgo profesional quede incapacitado para trabajar en el puesto que ocupaba, la empresa deberá proporcionarle un trabajo adecuado a su nuevo estado físico sin disminución de salario. Así también al trabajador que como consecuencia de una enfermedad general quede incapacitado para trabajar en el puesto que ocupaba, la empresa está de acuerdo en considerar las recomendaciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social formule para reacomodar a dicho personal. De ser factible, procederá a su reacomodo. De no ser posible el reacomodo, la empresa analizará conjuntamente con el sindicato cada caso para determinar lo conducente. En estos casos de reacomodos derivados por enfermedad general serán celebrados convenios correspondientes con la intervención de la representación sindical y del trabajador. En esta sí quiero puntualizar, cuando un compañero por enfermedad general nos hace una sugerencia al Seguro Social que ya no está apto para el desempeño laboral, se le acomoda a través de una valoración médica de la empresa y del propio sindicato. Reacomodamos al compañero en un área administrativa, no le damos carpetazo, lo dejamos. Si realmente está arriba del 60% discapacitado y no está apto para el desempeño laboral, conjuntamente con la empresa buscamos la jubilación especial independiente de la pensión que le está otorgando el Seguro Social. Entonces el compañero se va pensionado con una cantidad y con la empresa se va con una jubilación especial de acuerdo a sus semanas, de acuerdo a la antigüedad y su salario promedio. Esa es la garantía de la 144. En todos los casos de reacomodo no se afectarán derechos de nuestros trabajadores. Cláusula 145. En todos los casos de accidente de trabajo o enfermedades de trabajo, la empresa conviene dar al sindicato toda clase de informes, así como duplicados de certificados médicos y demás documentos relacionados con ellos. El trabajador accidentado, su familiar o representante sindical, estos últimos suficientemente informados del suceso, lo comunicarán en principio al jefe inmediato para el llenado del formato inicial. Posteriormente, el trabajador por sí, por conducto de su familiar o representante sindical, entregarán ante el administrativo Telmex o a la Jefatura de Recursos Humanos el formato denominado aviso para calificar probable riesgo de trabajo para su llenado y posteriormente entrega al trabajador, su familiar o representante sindical para su presentación ante la clínica del IMSS. Por otra parte, y en su debida oportunidad, el trabajador, en su caso sus familiares o representante sindical, entregarán ante el administrativo Telmex o Jefatura de Recursos Humanos correspondiente los formatos ya calificados de alta o, en su caso, dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo. Ese es el procedimiento que hacemos con el llamado ST7, que es un trámite burocrático ante el Seguro Social. Muchas veces lo hace el representante sindical o el propio trabajador o el propio familiar para ser llenado. Ahí es donde dice el doctor Pérez Pantoja, hay un gran problema y es el llenado del ST7. Debemos recurrir inmediatamente a hacer el llenado del formato, inmediatamente cuando tengamos un accidente, presentarnos a la unidad médica familiar más cercana, a urgencias o al hospital para que nos lo cataloguen como riesgo de trabajo. Si yo voy a mi casa por mi carnet, ya no es inmediatamente. Si voy a guardar mi unidad a mi centro de trabajo, ya no es inmediatamente. Si me pasa el sábado y no me ha dado dolor, sábado y domingo ya no me puedo parar y voy el lunes, ya no fue
inmediatamente. Esos son los factores que está tomando en cuenta el Seguro Social para no calificarlos como riesgo de trabajo o accidente de trabajo. O sea, hay que tener esa precaución y todo eso les daremos la próxima información. Compañeros, esto es lo que tenemos como sindicato de telefonistas. Ojalá les sirva y de tal mano estamos a sus órdenes. Gracias, muy amables. Moderador, gracias. Compañero Rafael del Sindicato Mexicano de Electricistas, sí, es amable. Bien, compañeros, nosotros como Sindicato Mexicano de Electricistas tuvimos que enmarcar para esta exposición en este foro de salud en el trabajo un parteaguas, compañeros. ¿Por qué razón? Porque nosotros, tal como lo señalaba el compañero dentro de nuestro contrato colectivo de trabajo, en su momento, con luz y fuerza del centro, teníamos condiciones probablemente de las mejores que hubiéramos esperado en este país, pero a raíz del golpe del 11 de octubre del 2009 teníamos que hacer una diferencia del antes y después de esta condición. Por eso quiero empezar con el antes. ¿Cuáles eran las condiciones que nosotros mismos habíamos logrado a raíz de más de 80 años de lucha en su momento para tener un contrato colectivo que fue referente de este país? Para lograr enmarcar en la cláusula 64 el riesgo eléctrico, tendríamos que decir en principio qué es el riesgo eléctrico, compañeros. El riesgo eléctrico se produce por el manejo de la corriente alterna, directa o inducción. Cualquiera de estos tres elementos son de índole y de consecuencias mortales. Pero ¿qué tuvimos que hacer a raíz de esto? Estudios por más de 20 años, donde participaran activamente personajes importantes, como en este caso el doctor Jorge Fernández Osorio, que finalmente, gracias a la participación de él, me parece que también el doctor Pérez Pantoja participó, y nos dieron como consecuencia, de acuerdo a la condición propia de los trabajadores y testimonios, que se nos considerara como riesgo de trabajo el trabajar en estos sistemas, valga la redundancia. Y quiero leer lo siguiente. En el SME, prácticamente desde sus inicios y a lo largo de toda su historia, se insistió en que la exposición de un trabajador al desarrollo de trabajos en línea viva o energizada provoca el deterioro en su salud neurológica y física, ya que se pueden tener desde lesiones leves, pequeñas quemaduras o quemaduras mayores, hasta la pérdida de algún miembro, pudiera ser un dedo, incluso un brazo, una pierna o la muerte. Es por ello que en el SME, apoyados por médicos especialistas como el doctor Fernández Osorio en materia, y así como los testimonios de los trabajadores en múltiples revisiones de contrato colectivo, insistimos para que se reconozca el riesgo eléctrico. Y pudimos lograrlo en la década de los 80s, logrando como consecuencia que se modificara la cláusula 64 en la cuestión de jubilaciones. En el párrafo 1, inciso A, decía al texto: los trabajadores que laboren o hayan laborado durante 15 años en departamentos o secciones con línea viva o energizada, entendiéndose por este concepto los trabajos que implican el manejo de la operación temporal o definitiva de los conductores o equipos energizados con alta tensión en líneas de distribución aéreas y subterráneas mediante el uso de equipos técnica especiales apropiados y que deban ejecutarse sin interrupción del servicio eléctrico. Se entiende por línea de distribución las cargas de 6, 13, 23, 85, 115, 400,000 kilos. Y así como en el futuro llegar a utilizar luz y fuerza los siguientes equipos. Con esto señalarles, compañeros, que efectivamente con esto conseguimos un logro histórico en este país, donde se nos reconocería plenamente que el manejo de este tipo de elementos nos daba prácticamente el beneficio de tener de 30 años de servicios enmarcados en el propio contrato colectivo, bajarlo a 28 años de servicio. ¿Por qué? Porque en los estudios que se elaboraron en aquellos tiempos se demostraba que el manejo de estos equipos, de la inducción sobre todo, de la corriente alterna, provoca cáncer, demostrado, provoca disfunción eréctil, también demostrado, provoca problemas neurológicos, provocaba en su momento, y lo digo provocaba porque tal parece que después de la extinción ya no lo provoca, y voy a decir después por qué. Provocaba efectos secundarios, es decir, la falta de sueño, es decir, problemas psicológicos, psicosis, y problemas que a continuación, después de haber trabajado más de 15 años, provocaban la muerte prematura de trabajadores que, habiendo cumplido los 30 años de servicios y
y aquí hago una aclaración pertinente, nosotros teníamos dentro de nuestras condiciones laborales el privilegio de entrar a trabajar, y lo señalo como tal, como formantes prácticos a los 14, 15, 16 o 17 años. Formantes prácticos significaba formación dentro de la propia institución en las diferentes ramas de la productividad de este trabajo tan importante, que lógicamente, cumpliendo después de 30 años de servicio, podíamos jubilarnos a los 44, 45, perdón, a los 44, 45, 46, 47 años y demás. Eso no significaba que nos regalaran nada, eso no significaba que estuviéramos violentando ninguna condición laboral, sino que simplemente este trabajo, porque es un trabajo difícil, y algún día aquel famoso personaje que es periodista, que se llama Carlos Loret de Mola, decía cómo era posible que 45 años se jubilaran. Y el secretario general en aquel tiempo, Martín Esparza, le contestó: pues yo te quisiera ver trabajar en un pozo de visita, o 30 años arriba de un poste, no sentado atrás con un micrófono en la mano practicando todo, porque finalmente el deterioro físico que se da en esos trabajos, que también estaban considerados muchos de ellos como trabajos con deterioro físico causado con conocimiento propio de los trabajadores y que estaban plasmado en el propio contrato colectivo. ¿Qué es lo que sucedía si teníamos algún accidente dentro de estas condiciones que marcaba la cláusula 10? Cuando había un accidente de trabajo a consecuencia del manejo de energía, se tenían que parar las labores inmediatamente y nadie más tenía que trabajar, porque está demostrado técnicamente que cuando por radio nos enteramos de que hay un accidente, entramos en psicosis y por tanto teníamos que detener los trabajos, cosa que ya no sucede. En aquel tiempo tener un trabajo de este tipo provocaba problemas de salud, por lo cual, y antes de empezar a trabajar, había que tener una plática de 5 o 10 minutos con los trabajadores y estar plenamente seguro de lo que íbamos a hacer, es decir, planeación de los trabajos. Después, ¿qué sucedía si algún compañero salía lesionado? Logramos en la clínica 26 del Seguro Social un área específica que le llamamos área de quemados. ¿Para qué? Para que tuviéramos una reacción inmediata, a más tardar en 15 minutos desde donde estuviera dentro del área conurbada, y llegara a la clínica con condiciones probables de solución, no solución complementaria, sino una alternativa de poder vivir, porque como dicen las propias leyes del seguro, ¿no? Primero está la vida, la función y la estética. Salvábamos la vida del compañero. Después veíamos que la mayor atención que tuviera es en recuperar la función de sus mismos, porque una quemadura a 400,000 volts, imagínensela. Alguna vez han intentado poner el dedo por equivocación, quieren moverle a la luz en el medidor y con el propio desarmador se dan una descarga de 23,000, imagínense, 400,000, no quedan ni la huella. Eso sucedía porque eran logros que tuvimos durante muchos años, y esa reacción que se daba en la clínica 26, una clínica que desde 1972, más de 4 décadas la hemos tenido, y que fue a beneficio de los trabajadores, para beneficio exclusivo y uso de ellos, trabajadores electricistas jubilados y activos en su momento, compañeros. Si sucedía lo peor, que era un accidente, contábamos que a futuro, si este compañero tenía una consecuencia secuela, que se calificara como accidente profesional y se le buscaba un reacomodo laboral, cláusula 79 del contrato colectivo, sin que perdiera ningún derecho de seguir escalando dentro de la cláusula 21, que era el escalafón, el derecho escalafonario, llegar a ocupar los siguientes puestos, es decir, no se le jubilaba prematuramente, porque una jubilación prematura derivada de una incapacidad permanente va sobre de un porcentaje de su salario real. Y imagínense un trabajador, que no era cierto que se ganara mucho, un trabajador que ganaba 1,200 pesos semanarios, que se fuera al 50% de ese salario y que por los siguientes años estuviera prácticamente trabajando, o más básicamente estuviera en su casa con ese problema de salud, a 500 pesos, 600 pesos el resto de su vida. Por lo tanto, se conseguía que se le reacomodara físicamente, y aunque tuviera un daño físico, le encontrábamos algún espacio donde él pudiera desarrollar ese trabajo hasta conseguir la antigüedad necesaria para poder jubilarse. Después del artero golpe, y se da como consecuencia la extensión de luz y fuerza, que jamás fue demostrado, porque nunca en la vida ningún país ha tenido en su historia
el gran honor que tiene México de haber corrido a más de 44,000 trabajadores sin haber demostrado un porqué hasta la fecha. Hablando exclusivamente de haber extinguido una empresa por obra y gracia divina. Porque díganme dónde dice, en qué parte de la ley que se extinga una empresa por cuestiones de fuerza mayor. ¿Qué significa fuerza mayor? ¿O qué significa esos términos que utilizaron? En ese transcurso nos amparamos, y voy a hacer ahí un pequeño paréntesis para decirles que en su momento tuvimos nosotros que ampararnos, y en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la demanda 1267, donde pedíamos que regresara todo a términos como estaba antes de la extinción. Y en el segundo tribunal de circuito, que está en San Lázaro, en materia laboral, se nos da ese beneficio, y se nos dice en septiembre del 2012 que nosotros teníamos ese beneficio, que habíamos ganado el juicio, que nunca se demostró que la empresa era ineficaz. Pero en 2013, el 30 de enero, precisamente la Suprema Corte de Justicia determina, atrayendo nuevamente un caso que ya había sido juzgado por ellos, que efectivamente procedía el hecho y daba por terminado la contratación individual y colectiva de los trabajadores. ¿Y qué es lo que provoca con esto, compañeros? Dicen que perder el trabajo equivale a perder un familiar. Dicen que perder el trabajo es tanto como tener un detrimento moral, más allá del económico, pero sobre todo nosotros, yo como prosecretario del Servicio Médico, a partir de ese momento encontramos enfermedades que mis compañeros que quedaron en la resistencia, por señalar algún caso, pero en general todos aquellos que también se liquidaron, empezaron a tener enfermedades a consecuencia de esto. ¿Qué enfermedades encontramos? Compañeros que se les desarrolló la diabetes, compañeros que a causa de la presión se les desarrolló la hipertensión, y la presión hablo familiar, económica, moral. El hecho de que vayas a pedir un trabajo y te lo nieguen porque eres trabajador del SME, y porque si en un tiempo fuimos sujetos de crédito con cualquier institución bancaria y económica, en ese momento nos tacharon de todo, menos de trabajadores. Y hicieron que muchos de los compañeros se creyeran esa situación. Por lo tanto, esos problemas psicológicos desarrollaron en suicidios, desarrollaron en pérdidas incluso de moral. Compañeros que se dedicaron o que terminaron metidos en un cuarto, llorando sus penas, alcoholizándose, a consecuencia del trabajo. Por eso nosotros lo que buscábamos o hemos buscado desde aquellos momentos en las reuniones con el gobierno, en este caso con las propias autoridades del IMSS, es que pudieran tipificar que eso es consecuencia del trabajo, y que hubiera una iniciativa que estamos buscando incluir en este foro o en una conclusión, de que se tipifique que esa es consecuencia laboral, que esa es consecuencia de un daño que se nos hizo por parte del gobierno, y que si es necesario que se tenga que la ley modificar para que tengan en cuenta que nosotros fuimos víctimas de un delito, porque a pesar de que nunca se demostró, todavía ese juicio no termina. Entonces todos esos compañeros que tienen problemas psicológicos, problemas de diabetes, problemas de hipertensión, problemas que derivaron algunos en tener problemas pues hasta desilusión matrimonial, que también entra en esto, compañeros. En este momento tenemos un promedio de los 16,000 que estamos en resistencia, de cerca del 50% que se ha disuelto su matrimonio, y que han tenido problemas desde el problema principal, que es el moral, hasta de sus hijos. ¿Y eso quién lo califica? ¿Y eso dónde está tipificado? ¿Y eso dónde el gobierno se pone a pensar que aparte de un número existe una persona y una familia atrás de él? Por eso sí pedimos esa parte tan importante de que quede plasmado, y que en una consecuencia se diga que el hecho de quitarle a un trabajador su trabajo, valga la redundancia, sea consecuencia hasta de cárcel para aquellos funcionarios que lo provocaron. Porque no se nos olvida que ahora senadores de la República como Javier Lozano hicieron con su palabra o con su forma muy elocuente de decir que nos estaban regalando 3 años de trabajo, y que nos estaban regalando 3 años para que subsistiéramos, y que nos daban un bono que no sirve para nada, simplemente para justificar la destrucción de una empresa que en su momento lo que buscaba o lo que tuvo en sus manos fue oponerse a una reforma energética, que la consecuencia ustedes lo saben. Pero para no profundizar en eso y meternos más al tema, decirles que de aquí
esto que sucedió tuviera que ser parte de un análisis profundo. Y aquí pues me apoyaré con mis compañeros y tengo esa instrucción del propio secretario general de decirles que pudiéramos analizar cuál es la patología que se va desarrollando a raíz de la pérdida de un trabajo y una estabilidad económica, física y moral, compañeros. Y pudiéramos de ahí partir, porque sí tiene muchísimas consecuencias. Esa es una de las ideas. Después, compañeros, podemos hablar de cuál sería la consecuencia real de una familia y hasta dónde una familia puede perder esa estabilidad por alguien que tome una decisión equivocada. Esos son los dos puntos que podríamos manejar en este momento. Y ahora, bueno, pues pasaríamos a la otra parte. ¿Qué es lo que sucede con los trabajadores actuales, todos contratistas, en la modalidad tan famosa del outsourcing? Si por favor podemos poner el video, compañeros. Pongan atención, por favor. A pesar de que no se vea muy bien, pero sí esperamos que se den cuenta de los grandes errores y detalles que aparecen. Como ven, probablemente se dieron cuenta de algunos errores técnicos, protocolos que ellos mismos no conocen. El primer error que podemos ver es que el compañero que están bajando trae una gorra, no trae un casco de seguridad, trae tenis, no trae zapatos de trabajo, aquellos que eran dieléctricos, y todos los que estamos aquí sabemos a qué nos referimos. Segundo, el equipo que lo trata de bajar jamás le avisa al operador que tiene que desenetizar la línea de trabajo, por lo tanto se están arriesgando 4 personas aparte de ellos. El personal que está abajo no sabe qué hacer y cuando pasa la cámara están mirando hacia arriba. Es decir, unas omisiones tan graves que finalmente se pueden determinar y llamarlo, ¿por qué no de esta manera? Crímenes industriales, porque están arriesgando a la gente jugando por la necesidad en el famoso outsourcing, que es a donde no tenemos ninguna garantía de un respaldo de un contrato colectivo y llegar a esos términos. Otro error que encontramos es que en este tipo de trabajo los trabajadores que suben al poste no tienen capacidad. Nosotros teníamos una comisión de seguridad e higiene. Nosotros por muchos años bajamos desde el 2000 al 2009, que fue la extinción de Luz y Fuerza, de tener 6 accidentes mortales en un año, lo bajamos a 0. Y lo más grave, este tipo de accidentes no quedan registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y los más de 1000 ejemplos que podemos ver en su momento, ninguno de ellos estuvo dentro de las condiciones o valorado, como dirá mi compañero, no se reportó ninguna ST3 o ST7 del Seguro Social. Por lo tanto, dentro de ese universo de accidentes, ninguno de ellos aparece. ¿Qué es lo que sucedió después de que este compañero lo bajaron? Llegó el ingeniero y les dijo: ¿qué sucedió, muchachos? Hubo un accidente, ya lo bajaron, ya se lo llevaron, sí se lo llevaron. Pues entonces hay que seguir trabajando, porque aquí venimos a trabajar y contraten otro. Eso sucedió, compañeros, y contrataron otro, y este compañero que finalmente pierde la vida no vuelve a aparecer por aquí, ni en una estadística siquiera.
Y pasemos al siguiente ejemplo, por favor. En este ejemplo que pueden ver es solamente una foto. Este compañero lo que tiene, porque es a fin de cuentas compañeros nuestros, a pesar de lo que hayan sido subcontratados, estuvo ardiendo por más de 1 hora y media después de una descarga eléctrica, y lo que ven es lo que queda de él. Nadie se dio cuenta, todos corrieron. Finalmente los técnicos de urgencia reportan, como señala ahí, estaba en llamas cuando llegaron. Gente que viene del interior de la República, gente que no conoce el sistema, gente que a pesar de venir del interior de la República, pues tampoco tiene una condición propia de estar aquí como... Es decir, aquí no es nadie para pronto. ¿Por qué? Porque lo que le sucedió finalmente ni su familia tuvo el beneficio de un cobro. Como felicidades, compañeros que tienen muy bien catalogados en su contrato colectivo telefonistas, estos no pueden hacer eso, y finalmente quedan en la nada, y todos estos crímenes industriales no tuvieron consecuencia de ningún tipo. Adelante, compañeros. Como ven, es trágico, es lamentable, probablemente hasta ponerlo sería criticable por alguien, compañeros. No, lo que queremos hacer es simplemente demostrarles, en este caso escuchan 3 frases muy importantes. Cuando grita uno de ellos, se está quemando, recibió 3 descargas el compañero y nadie se dio cuenta. Después cuando grita, no, que estaba libre, el ingeniero le responde, pues estaba libre. No tiene ni siquiera el protocolo de cubrir antes de subirse a trabajar, cubrir con ese protocolo de seguridad. Y el tercero dice, ya falleció. No se dan cuenta que los demás están expuestos a lo mismo porque van jalando a otro que pasó con la misma condición. ¿Qué es lo que demostramos aquí? Este tipo de gente no tuvo ninguna protección contractual, no tiene ninguna condición de seguridad, de higiene, no tiene ningún apoyo de la comisión, en este caso del servicio médico, no tiene ninguna facilidad de contar con el equipo de seguridad que lo hubiera respaldado, ni mucho menos con la experiencia requerida. Todo lo que yo leí en la cláusula 64, que nos costó más de 80 años llegar a estos resultados, se lo pasaron de verdad por los pies, y el gobierno federal determinó echarlo a la basura y subcontratar, y perdón por la expresión, en esa empresa de clase mundial, a gente sin experiencia que en este momento se está muriendo en la calle. Decían que éramos excesivamente, que éramos muchos, y hoy con menos de 16,000 compañeros, en este caso todos subcontratados, porque todos están en el outsourcing, a excepción de las figuras de mando de Comisión Federal, están en estas condiciones. Por eso lo que nosotros solicitamos y en su momento hemos hecho con el gobierno es tener, ahora que estamos en proceso de regresar a tener un patrón, a tener un contrato colectivo con una empresa que nos registre, cuando menos tener las condiciones mínimas de seguridad e higiene, que el Seguro Social verifique que efectivamente cualquier empresa que subcontrate a un trabajador en el sistema eléctrico o de energía
tenga como consecuencia o tenga que verificar y checar que efectivamente ellos tengan esa seguridad social. Que el mismo Seguro Social se haga responsable de estos crímenes industriales y los investigue a fondo. Porque cuando nosotros teníamos un accidente llegábamos a la consecuencia máxima de investigación y determinar bajo qué términos se conjugaron los elementos, es decir, la causa y efecto, para llegar ahí y cómo corregirlos. Todo eso es lo que nosotros estamos promoviendo y que queremos como consecuencia que quede en conclusión plasmado en estos momentos para que no se sigan suscitando estos crímenes, que pudiera ser un pariente nuestro, que tampoco nosotros podemos decir que son traidores o demás. Es gente con la necesidad tan grande como muchos mexicanos que allá afuera están esperando una oportunidad, que por 200 pesos arriesgan la vida y que finalmente quedan en la nada. Eso es lo que queremos proponer o establecer aquí, probablemente con un video un poco fuerte, pero que haga denuncia y conciencia de todos los que estamos aquí. Agradecerles por la oportunidad y pues gracias a todos, compañeros. Gracias, compañero Rafael. Entre los análisis que hemos hecho en el Comité Nacional de Salud de la Energía, que no solo hemos hecho los análisis técnicos de la reforma energética, sino también laboral, porque efectivamente agrupamos a compañeros petroleros, electricistas, que son industrias de muy alto riesgo, y no solo riesgo para los trabajadores, sino riesgo para la población en general. Hemos sabido de todas las explosiones en instalaciones petroleras, en los cuales San Martín Texmelucan, ¿no? Donde el riesgo trasciende la esfera del trabajo, se va a la esfera de la protección civil, y pues todo este esquema que estamos padeciendo de outsourcing, como bien se ha dicho, y que se va a generalizar con la reforma energética, con todas las nuevas empresas que van a ir a trabajar bajo condiciones, por supuesto, cada una va a pelear por quién contrata bajo condiciones inferiores a sus trabajadores. Bien, vamos a pasar a las ponencias.